Molt bona tarda. Benvingudes, benvinguts, bienvenidos. La xerrada d'avui és, en primer lloc, és la presentació de l'informe Megaprojectes. Gonzalo Fernández, aquí a la dreta, del Observatori de Multinacionales en Latinoamérica UMAL. Ariadna Cotell, de Plataforma Zeroport. I a Josep Muala, de l'Observatori de la Globalització, i és una xerrada que organitzem conjuntament entre l'ODG i l'UMAL. Llavors, hemos pensado que vamos a hacerlo como una parte de nuestras presentaciones y luego tenemos como una ronda de preguntas, si tenéis preguntas o debate. Gonzalo nos va a hacer una presentación más o menos de media hora sobre el informe mismo, ¿vale? sobre las ideas claves, y luego lo aterrizamos en experiencias de luchas en los territorios catalanes, en específico sobre la ampliación del aeropuerto y del puerto y en el caso del gasoducto MidCat. ¿De acuerdo? Pues paso en palabra. Buenas tardes, estoy hoy. Como ha dicho Nicola, la idea es un poco presentar las ideas principales de este informe que sacamos el mismo año, en mayo, que se llama Megaproyectos, claves de análisis y resistencia en el capitalismo verde digital. ¿De acuerdo? Cuando empezamos a pensar todo esto, notábamos un dislate muy evidente entre la presencia cada vez más evidente de megaproyectos en todos los lugares del mundo, ¿no? Mientras al otro lado había como un relato hegemónico, sobre todo, os habéis dado cuenta después de la pandemia, de una especie de capitalismo digital que nos iba a desmaterializar la economía y a descarbonizarla. Entonces, digamos que notábamos que ahí había un desequilibrio muy evidente que intentamos responder a qué, y el primer capítulo del informe trata precisamente de eso, de cómo situar en estos momentos el fenómeno de los megaproyectos en este contexto actual, marcado por el capitalismo digital. Ahora pues, tenemos que añadir también y a la economía de la radicalista, ¿no? Sería un poco ese marco en el que nos movemos. Y el segundo capítulo, una vez visto, que ya hago el spoiler, digamos, que es los megaproyectos, lejos de esa desmaterialización y descarbonización, están aumentando su frontera sectorial y geográfica, ¿no? Creo que es algo evidente. Tiene, pues la segunda parte que queríamos es cómo enfrentarlo, ¿no? Y creemos que es un elemento que tiene que estar sí o sí en todas las agendas alternativas emancipadoras. Y la segunda parte era, bueno, pues podríamos sistematizar algunos parámetros que nos ayuden precisamente a enfrentar los megaproyectos, ¿no? Entonces ahí sí que, bueno, con la experiencia nuestra en normal de 15-20 años analizando megaproyectos, con la experiencia de otras organizaciones, pues nos dimos un poco todo la gente que había escrito sobre megaproyectos, tratamos de hacer una sistematización entendiendo la diversidad de megaproyectos que existen y demás, pero bueno, una serie de claves que nos digan cuáles son los patrones que las grandes empresas suelen utilizar a la hora de plantear los megaproyectos, un marco de impactos que por supuesto no se cumple siempre, pero es un marco de impactos de cuestiones que en algunos casos podrían darse, ¿no? O dimensiones o vertientes que al final podríamos entender como son impactos sistemáticos en términos sobre las mayorías populares, sobre los ecosistemas, y por último, digamos que era la parte un poco más que si queríamos destacar como herramienta, es precisamente intentar ver qué ha servido a comunidades y movimientos sociales para responder, mitigar el impacto, incluso pues, acabar con ciertos megaproyectos. Era un poco también esa parte, y ahí sí que hemos sacado pues, un decálogo de serios patrones que han podido funcionar, no significa que tengan que funcionar en otros contextos, pero por lo menos algunas ideas que hayan podido, herramientas que hayan podido servir a comunidades, a organizaciones sociales a la hora de enfrentar estos megaproyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los dos capítulos, uno más de contextualización del fenómeno, uno segundo de sistematización de parámetros en torno al megaproyecto, y todo ello jalonado pues, con una serie de ejemplos prácticos, ¿no? De cómo todo ese relato se va cumpliendo, ¿no? Al final, pues hemos metido casos para visualizar esa diversidad sectorial y geográfica, casos que pueden ser en Senegal, en Colombia, en Euskal Herria, en diferentes lugares, ¿no? Para que, igual, es un poco también esa parte pedagógica que queremos hacer del texto, digamos, no una cosa demasiado elevada, académica, sino una cuestión que pudiera
podría servir como herramienta de lucha, ¿no? Y no sé si lo hemos conseguido, pero bueno, ahí está por lo menos el intento. Entonces, bueno, yo lo que me voy a pasar es, bueno, pues a intentar a sistematizar como 8 ideas, ¿no? Que son algunas de las que marcan un poco la identidad de este informe, ¿no? Una primera es, bueno, que para entender, digamos, todo este fenómeno de los megaproyectos no hay que entender el momento en el contexto global en el que estamos, ¿no? Y al final, bueno, seguimos, en lo mal hemos llamado esto de la tormenta perfecta, ¿no? Un momento sin parangón, creemos, en la historia del capitalismo y que en estos momentos se encuentra en una especie de callejón sin salida, ¿no? Una tormenta perfecta en la que hemos detectado como 4 elementos que marcan sus límites objetivos, ¿no? Uno, esa incapacidad de crecer, es decir, no encontrar hace tiempo esos fenómenos que generen incrementos estables y generalizables de productividad, inversión, consumo y demás. Uno segundo, un endeudamiento desbocado, ¿no? A nivel de hogares, a nivel crecientemente de estados y a nivel también de grandes empresas. Y eso también, como esas dinámicas también generan una mayor vulnerabilidad y una extrema inestabilidad económica. Digamos, esos 2 elementos podrían ser elementos clásicos de la historia del capitalismo que podemos haber encontrado históricamente antes. Pero a esos 2 añaden por debajo algo que es lo que marca, digamos, la novedad de este momento, que es uno es el cambio climático y otro es el agotamiento de recursos y energía, tanto fósil como estos nuevos materiales, y sobre todo minería metálica, que en estos momentos están ya dando señales de agotamiento. Entonces, ¿cómo esos 4 elementos, para solucionar cualquiera de ellos, es imposible sin tocar los otros 3? Es decir, no hay manera creemos que no hay manera de crecer, asumir que se crece con menos, que se crece sin generar ese marco de vulnerabilidad y encima pues acabando, digamos, con la inestabilidad que generan las finanzas, ¿no? Es un callejón sin salida, esa es como la primera idea del informe, pero la segunda es que, pese a ello, el capitalismo lo intenta, ¿no? Y nos plantea un relato y te dice, sí se puede, ¿no? Al final sí se puede porque creemos que la digitalización, esto es, el 5G, la inteligencia artificial, los servicios ciberfísicos, entender las cosas, son lo que van a generar, digamos, esa onda expansiva, o sea, que va a generar esos incrementos de productividad, inversión y demás. A día de hoy no se ha visto nada de eso, pero esa es un poco la idea que nos meten. Nos creemos ahora ya sí en la transición energética y por tanto ya sí que no creemos tanto en los fósiles, ahora que ya no son, que van siendo cada vez relativamente más poco rentables, ¿no? por efectos del pico del petróleo y del gas y demás, y por tanto sí que vamos a invertir en esa energía verde que encima, vamos, es un sector en capitalización muy importante, ¿no? Entonces ahí vamos a generar ese crecimiento, pero además con la digitalización vamos a conseguir desacoplar crecimiento y consumo de materiales y por el tema de las renovables vamos a desacoplar por crecimiento y carbono, ¿no? O nivel de emisiones de carbono. Bueno, pues eso, como todos sabemos, es absolutamente falso, ¿no? Y al final no hay. Los desacoplamientos no se han producido, ¿no? Al final, en términos globales, cuanto el capitalismo crece, consume más, ¿no? O sea, eso no hay de otra. Y todos sabemos también que esa sustitución entre energía fósil y renovable es imposible y sí o sí va a hacer falta pues, una reducción del consumo. Entonces, por tanto, eso es lo que genera, en todo caso, digamos, como segunda idea, es que si eso es imposible, ¿no? Y al final esta economía verde y digital es una enorme consumidora, primero de materiales, ¿no? de minería metálica, pero también incluso de energía fósil, lo que estamos viendo es que lejos, ¿no? Ante este momento tan crítico y como la única esperanza es de digitalización verde de la sociedad, lo que estamos viendo es que lo que tenemos delante sobre todo es un crecimiento muy amplio de la frontera. Una de las primeras ideas que tenemos, la frontera sectorial de los megaproyectos se incrementa, ¿de acuerdo? No es verdad que los hidrocarburos, que la energía fósil está viendo procesos de desinversión, ¿no? Cada vez más evidentes, pero eso no significa que se esté acabando, digamos, la inversión en esos ámbitos. Nos estamos viendo cómo a día de hoy, sobre todo después de la guerra, el gas, ¿no? El petróleo siguen estando ahí y la búsqueda en el Ártico, la minería submarina, además siguen siendo un eje de capitalización, pero además, ante todo eso, se sigue ampliando, digamos, la frontera sectorial con todas estas dinámicas que vemos, ¿no? Minería de materiales críticos, centrales hidroeléctricas, autopistas eléctricas, proyectos de gasoductos intercontinentales, gigafactorías, megagranjas agropecuarias, como la que hay en Navarra, en Caparroso, que es la más grande de toda Europa,
parques fotovoltaicos, 5G, parques eólicos, y lo que vemos cómo, frente a los cantos de sirena de los que hablaba al principio, encontramos todo lo contrario, ¿no? Que al final esa frontera está todavía más amplia. Pero además, digamos, no es una frontera estrictamente sectorial, sino que, como también he dicho antes, la frontera también se amplía geográficamente, ¿no? Y al final nos encontramos con lo que de alguna manera entendíamos, ¿no? Que muchos megaproyectos se situaban en el sur global, en las periferias del sistema, donde estaban ciertos materiales y también se aprovechaba un poco digamos, de la democracia de mínima intensidad que podía haber en esos territorios, ¿no? Era una fórmula, pero ahora estamos viendo cómo esta nueva economía digital está generando una nueva geopolítica, ¿no? Que se complementa con la anterior, pero que también está creando un poco también las dinámicas de dónde se sitúan los megaproyectos, ¿no? Y nos encontramos con Lipcar, nos encontramos con la interconexión desde el País Vasco hasta Francia eléctrica, nos encontramos con minas o proyectos de minas de litio en Salamanca, en Extremadura, nos encontramos también con búsqueda de tierras raras en Canarias y demás, y por lo tanto vemos cómo, digamos, que esa frontera que estaba un poco lejos y por tanto no se estaba tanto o no llegaba tanto mediáticamente aquí, nos encontramos con que ahora estamos ahí mismo y que encima esas fórmulas de capitalización y máximo en el Estado español se está viendo como ver un posible patrón de desarrollo dentro de Europa, pues como generación de energía verde, ¿no? De alguna manera para venderla al norte y centro de Europa. Y por tanto, esa sería como otra de las conclusiones que sacamos, que esa frontera se amplía y, como he dicho antes también, que cambia esa geopolítica actualmente, ¿no? Es decir, siguen siendo importantes Qatar, como estamos viendo, o sea, sigue siendo importante Arabia Saudí, sigue siendo importante, digamos, los ejes de la geopolítica antigua, pero, digamos, se añaden otros nuevos, ¿no? Que dependen muy mucho de dónde se pueden situar los bienes necesarios para este tipo de dinámicas, que sería un poco dónde está el litio. Pues el litio está entre Chile, Bolivia y Argentina. El litio puede estar en Australia, puede estar en China. Nos hemos encontrado también el cobalto, donde está el cobalto, en la República Africana del Congo. Los fosfatos, que es un elemento tan importante para los fertilizantes de una agricultura industrial en agonía, pues se puede encontrar también en el Sáhara, ¿no? Y vemos también como la guerra en Ucrania y entre Ucrania y en Rusia y Ucrania, pues sí que también es un elemento a tener en cuenta, y vemos cómo esas cuestiones están cambiando un poco, digamos, esa geopolítica con respecto a lo que había antes. Eso es lo que nos encontramos. Entonces, sí que digamos, en primer lugar, que es un fenómeno en expansión, un fenómeno de expansión geográfica y un fenómeno que está cambiando un poco las reglas del juego a nivel global. Y todo esto, digamos, esa parte, esa ofensiva económica, se sostiene sobre un reforzamiento de la arquitectura de la impunidad corporativa, ¿no? Aquí también en Oman hemos hablado hace muchísimo tiempo de esa asimetría normativa entre la normativa que defiende a los intereses de las empresas, ¿no? La lex mercatoria, hablamos de tratados de comercio y de inversión, hablamos de todo tipo de normativa estatal, local, contratos internacionales y demás. Es una normativa fuerte, coercitiva, y nos encontramos con el marco internacional de los derechos humanos, pues que como todos sabemos se supone que está en la pirámide en la cúspide de la pirámide jurídica, pero en la práctica es muy poco, no hay exigibilidad, justificabilidad para defender, digamos, esos derechos, ¿no? Pues esas dinámicas que eran que estaban ya muy asentadas, han sufrido un reforzamiento, y creemos que precisamente para avalar, digamos, esta dinámica o esta nueva ofensiva, ¿no? Nos encontramos que, pese a que han salido un poco del foco mediático, los tratados de comercio e inversión se siguen firmando, ¿no? y siguen avanzando. Estamos viendo cómo el tratado con México, bueno, pues está ya en visos de hacerse. En Mercosur también hay un debate de entrada al futuro. En estos últimos años se ha firmado el mayor acuerdo asiático, el RCEP, ¿no? También liderado por China. A nivel africano también el ACTA también es uno de los grandes, el gran tratado comercial africano, que no tan lesivo como los que genera la Unión Europea. Pero vemos cómo esa parte sigue avanzando, y además se está creando como una especie de normativa ad hoc para favorecer, digamos, esta entrada de megaproyectos, ¿no? Y ahí podemos ver desde los proyectos de interés común a nivel de la Unión Europea, podemos ver hasta los PERTE en el marco de los fondos europeos, cómo al final están adaptando estas dinámicas, y hasta, bueno, aquí no sé muy bien en Cataluña, pero allí en el País Vasco también hay la ley Tapia, que es el nombre de la consejera de Desarrollo Económico. Lo que ha hecho es
dotar o birlar bien la soberanía de los municipios a la hora de poder decidir sobre sus propios megaproyectos, y es el gobierno vasco el que en última instancia decide si un megaproyecto se instala en un municipio u otro. Entonces, estamos viendo cómo son dinámicas que andan en todo esto porque acortan los plazos, eliminan casi los impactos, los estudios de impacto ambiental, birlan la soberanía democrática de los municipios, y por lo tanto vemos, bueno, pues como si hay un acompañamiento entre economía y política, ¿no? Y todo eso pues, hace que realmente sea pues, bueno, pues un fenómeno que siempre ha sido muy complicado, pero ahora, digamos, todavía se cuentan con menos opciones político-jurídicas a la hora de enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. 10, vale. Entonces ya pasa un poco rápido esto. Entonces ahora entraríamos ya entonces viendo un poco lo que es el fenómeno, viendo lo que hay que luchar contra él, que sí o sí tiene que estar en cualquier agenda de lucha en cualquier lugar, pues hemos planteado, bueno, a ver, pues cómo lo hacemos, ¿no? Y hemos entendido que la forma mejor de luchar contra este fenómeno es intentar conocer cómo funcionan, o sea, cuáles son sus patrones para adelantarse, conocer cuáles son sus impactos, para que también intentemos investigarlos en cada caso para ver si se cumplen o no, y la última parte sobre todo, bueno, ver qué nos ha servido a nivel de asistencia popular, ¿no? Entonces, empezando por los patrones, sí que hemos identificado, pues bueno, pues como 3 criterios o 3 características de cómo funcionan las grandes empresas a la hora de impulsar sus megaproyectos. Uno es la opacidad, uno es la multidimensionalidad y la tercera es la adaptabilidad, ¿no? En la opacidad, creo que más o menos todos estamos claros que al final cómo funcionan. Uno es opaco incluso en quién está detrás del megaproyecto, o sea, tardamos mucho tiempo en saber quién está desde la financiación internacional hasta la ejecución del megaproyecto, quién conforma esa cadena global del megaproyecto. Es una tarea complicada y por lo tanto eso lo que intenta es de alguna manera eludir la responsabilidad directa en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, es una fórmula muy opaca, es muy opaco también cómo se desarrolla la contienda política, es decir, las alianzas público-privadas que están detrás de todas estas iniciativas, pues bueno, pues movilizan ahí diferentes herramientas, ¿no? El lobby, los cambios normativos, cooptación, corrupción, ayudas en origen y destino, apoyo de instituciones internacionales. Por lo tanto, es también una fórmula muy poco transparente, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con comunidades y organizaciones que se enteran casi cuando está el megaproyecto casi delante de que ha habido todo un proceso de aprobación de los mismos, ¿no? Y también es muy opaco con respecto al relato oficial, ¿no? Ese relato que siempre nos vende pues, un patrón de bienestar, de progreso, de inversión pública, de generación de empleos, incluso de transferencia tecnológica, pero bueno, que o es mentira o se agota muy rápido en la primera fase del megaproyecto, pero oculta pues, todo ese marco que después veremos sistemático de impactos nocivos, ¿no? Entonces, esta opacidad yo creo que sí es una cuestión que es importante, es pues, poner el eje muy importante en saber quién está detrás de los megaproyectos, ¿no? Intentar romper con esa opacidad política y también luchar a favor de un relato que sea muy diferente del oficial y que nos dé datos también de lo que puede generar ese megaproyecto, ¿no? La multidimensionalidad sería un poco pues bueno, pues esa idea de que las empresas ponen pues para defender sus intereses todo tipo de herramientas, ¿no? Hemos ahí diferenciado entre una iniciativa más legitimadora, ¿no? Al final la RSC, los pequeños proyectitos de salud, de educación, de cuenta de palas, de no sé qué, no sé cuántos, el relato buenista del bienestar, del progreso y demás, y todo tipo, bueno, pues también buscar esa búsqueda de legitimación social, pero no siempre se consigue, ¿no? Y después, si eso no funciona, se utilizan ya la cara más oscura, ¿no? De toda esta dinámica, que puede ser la criminalización de la protesta, ¿no? Pues, las divisiones de grupos dentro de las comunidades e incluso, pues, también en función de cada contexto, la violencia directa, ¿no? Claro, son también dinámicas que se pueden comprobar, no todavía en esta región del mundo, pero que sí son muy evidentes en otras, ¿no? Y luego también esa adaptabilidad, porque también la fórmula o el manejo de la dinámica de los megaproyectos son muy diferentes, ¿no? Puede haber megaproyectos que sí que tienen una visión muy a largo plazo, es decir, que pueden esperar, ¿no? Reveses políticos, sociales y que al final, pues bueno, confían en el peso de su fuerza, ¿no? Y de su apoyo institucional para ahora que vaya adelante, o sea, que pueden esperar 5 o 10 años, pero también nos hemos encontrado con megaproyectos, sobre todo vinculados a la minería, cuyo fin puede que no sea ni siquiera el hecho de extraer el mineral, simplemente especular en los mercados internacionales con la posibilidad de hacerlo, ¿no? Al final nos hemos encontrado con
la mina de Berkeley en Salamanca, que al final se paró, pero que al final el hecho de tener permisos y avanzar en la negociación y de que parecía que iba a tener pues, un marco de ganancia muy fuerte ha hecho que eso se haya convertido en fondos de inversión, los fondos han conseguido el dinero y eso ha sido ya sin ganancia. Por tanto, también es importante ver a qué tipo de empresa, a qué tipo de caso nos enfrentamos para también saber cuál sería un poco la dinámica que habría que tener con los mismos, ¿no? Eso sería un poco el resumen así de con las diversidades que puede haber en cada caso, pero bueno, cómo suele ser el funcionamiento de una gran empresa y donde tenemos que poner un poco el foco, ¿no? Con respecto a los impactos de megaproyectos, pues bueno, aquí voy a pasar más rápido porque sí que lo que hemos visto a lo largo del mal hemos hecho pues, casuísticas de megaproyectos de todos los colores y sabores, pero bueno, al final lo que hemos intentado destacar ahí como 4 grandes dimensiones, o sea, hay afectaciones casi siempre en términos económicos, en términos ambientales, en términos políticos y en términos socioculturales, ¿no? Este es un cuadro más resumen, pero luego tenemos otro más grande, ¿no? Con 40 y 45 categorías que también puede ser un poco como de checklist a la hora de saber qué afectaciones hay. Pero sí que nos importa mucho también el hecho de entender que también que el impacto del megaproyecto sí o sí tiene que tener una dimensión de clase, una dimensión heteropatriarcal y una dimensión también colonial. Yo creo que también jugar con eso y entender que digamos, no son impactos genéricos, sino que afectan de manera muy determinada a diferentes sectores y entender que esos sectores son también sujetos políticos activos de cada megaproyecto es una cuestión muy importante, ¿no? Y entonces un poco así en resumen, o sea, pues lo que entendemos por un modelo de economía que no se basa solo digamos, en la macro o en los datos, sino que también en la apropiación y la propiedad de los bienes comunes, en la distribución de trabajos. También es importante ver cómo muchos megaproyectos desapropian a lo comunitario, son por ejemplo más afectadas las mujeres por ello, ¿no? Y en cambio llevan o meten en el tejido el salario como única fuente de ingresos, que puede tener una lógica más priorizada. Esas son cuestiones que a veces no le entramos mucho, pero sí que es importante ver un poco también qué ocurre con esas cuestiones. Ambiental lo mismo, en la política lo mismo también, ver cuáles son impactos más bien legales y legales, y luego pues, también pues, todas las dinámicas de cambio cultural y sociocultural en las regiones, ¿no? Y por último, y así cumplo con el tiempo, sería como la parte final en la que queríamos, bueno, esto de los megaproyectos es una mandanga buena, los impactos son sistemáticamente negativos, pero bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Sí que son, como pone el título, son resistencias populares, es decir, esto no nos hemos metido en el ámbito de la regulación de las empresas ni el ámbito más institucional. Creo que esa es una vía que hay que trabajar, pero esto además, bueno, si no hay, digamos, esa cobertura legal institucional, ¿qué es lo que podríamos hacer? O sea, ¿cuáles serían las cuestiones que, oye, en otro contexto han servido? No significa que hay que hacer todas, es decir, que no es también aquí hagamos estas 10 y nos va a salir bien, ni garantiza que en ningún caso, o sea, el hecho de hacerlas y ponerlas en marcha te vayan a solucionar nada, ¿no? Pero por lo menos sí que han servido en algunos momentos para luchar, ¿no? Y son sobre todo, se pueden resumir en esas 3 características. Frente a la opacidad de las grandes empresas, ampliar la democracia, ¿no? Y ahí sí que hablamos, como he dicho antes, primero eso, intentar hacer una narrativa en positivo, o sea, no solo del no al megaproyecto, punto, sino no al megaproyecto, sí a algo, ¿no? Y que sea algo sea lo más inclusivo posible, que la gente entienda que puede ser una mejora en su vida. Yo creo que esa es una de las cuestiones que en la guerra del agua en Cochabamba, en Bolivia, creo que se vio como algo muy claro. La investigación y la comunicación, yo creo que al final frente al relato oficial ¿no? que nos bombardean con inversión, con empleo y demás, tener esa parte más sistemática de decir esto es importante y saber cómo comunicarlo, no sé, eso creo que también ha servido en casos como para paralizar o convencer o legitimar la respuesta ante la gente, ¿no? Y luego el impulso de la democracia directa y participativa, todo lo que son consultas populares, cabildos y demás, ¿no? Que al final también hacen, pues amplían esa red de crítica, pues yo creo que es una cuestión importante, ¿no? Después también frente a la multidimensionalidad que hemos dicho antes, que es un patrón de la empresa, también la respuesta, con toda la precariedad en la que vivimos, pero si se puede, debería ser también multidimensional, ¿no? Al final, lógicas en las que bueno, pues se planteen lógicas a largo plazo, en que se planteen dinámicas unas legales y otras pacíficas, pero también pues, más disruptivas, creo que en algunos momentos plantones y demás han servido también para cohesionar a la sociedad. Claro, el tema de la comunicación es importante, el tema de la seguridad también. Seguridad
a título personal de activistas, de líderes, lideresas, pero también de la propia comunidad en sí, cómo garantizar ciertas dinámicas de defensa, y tampoco descartar, o sea, además de mucho de la comunicación, la investigación, la movilización, pues también, bueno, si hay espacios jurídicos y políticos para realizar cosas, ¿no? Si el convenio 169 nos sirve en Guatemala para realizar alguna cosa, si hay normativa aquí que pueda servir para parar o para dar alguna cautela al megaproyecto, pues también utilizámosla, ¿no? Y la última, que hemos visto también, un tercer elemento que es fundamental para tratar de mitigar sus impactos, es sobre todo la articulación, ¿no? O sea, cuanto más articuladas, en principio también la fuerza, la simétrica fuerza entre el cuerpo colectivo y la población, o las comunidades, también se va a equilibrar un poquito más, ¿no? Articularnos, eso, ser capaces de articular agentes diversos en el territorio, ¿no? Que no sea solo un sector muy determinado de la sociedad quien está luchando ahí, el único que se visualice como está enfrente del asunto. Articularse también pues, en otros redes de carácter sectorial, en defensa del agua, en defensa de la alimentaria, de lo que fuera también a escalas estatales y regional. Y muy importante, la última, de articulación en torno a la cadena de megaproyectos, es decir, cómo intentar que, si un megaproyecto es en Colombia, conseguir que quien financia eso, que puede ser el BBVA, que puede ser el Banco Santander, también reciban incidencia, ¿no? Cómo hacer esa articulación de toda la cadena. Ha habido veces, ¿no? Hablamos antes del caso de Berta Cáceres, aunque bueno, le costó la vida, pero sí que cuando llegó, digamos, la incidencia, ¿no? A quien financiaban esos megaproyectos en Honduras, ¿no? Esos fondos de pensiones y demás, pues es cuando realmente la cuestión se paralizó el proyecto. Entonces, son como algunas ideas que, como digo, no tienen que ser utilizadas siempre, porque depende de cada contexto, pero que por lo menos pueden inspirar pues, lógicas también para luchar contra la guerra. Esto sería un poco lo que hablamos en el informe, ¿no? O sea, uno es situar al megaproyecto a los megaproyectos y alertar de que esto es un fenómeno creciente, y dos, vamos a intentar ver cómo luchamos contra eso. Vale, pues muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitar a Zeruport para explicar nuestra experiencia. Bueno, nuestra experiencia, básicamente Zeruport se constituyó para luchar contra las ampliaciones constantes y reiteradas que se hacen siempre del puerto y del aeropuerto de Barcelona. Siempre hay ampliaciones y siempre están planificando. Entonces, la presentación que os haré, como tiene que ser rápido, primero os explicaré un poco sobre el terreno, todas las ampliaciones más importantes que han habido y las que están ahora en marcha, y luego pues un poquillo cómo hemos articulado nuestra lucha. ¿Qué me pasa? Bueno, como veis, el crecimiento de las dos infraestructuras se ha centrado siempre en el delta del Llobregat. En ese mapa es de los años 60 y ese mapa es del año 2011. Como veis, siempre se ha considerado el delta del Llobregat como un territorio vacío para poder poner allí las infraestructuras que quisieran. En realidad no es un territorio vacío, porque es un territorio que es clave para la soberanía alimentaria de Barcelona, hay el acuífero más importante al lado de Barcelona, hay espacios naturales, pero siempre se ha pensado que era una parte vacía, y como veis de un mapa al otro pues se ha ido llenando, y ahora incluso está más lleno que todo esto, porque del 2011 hasta ahora también se ha continuado llenando. Entonces, las dos grandes infraestructuras que han crecido más, en el mapa se ve clarísimo, en el delta son el puerto, que es la parte de la derecha donde pone zona franca, que ha ido creciendo, antes no había puerto, en el año 60 no existía y ha ido creciendo por ahí, y el aeropuerto. Pero igualmente siempre han ido pasando como olas de megaproyectos que se iban a hacer en el delta. Recordemos Eurovegas, que querían hacer los grandes casinos, pero también había el Barça, que tenía unos terrenos en Viladecans y quería hacer la ciudad del deporte, y siempre han ido pasando olas y olas de megaproyectos. Pero el gran megaproyecto que hubo aquí fue claramente el Pla Delta, que se hizo a principio de este siglo XXI, en el cual se amplió el aeropuerto, se hizo la terminal número 1 y la pista, la tercera pista, y luego en el puerto se hizo el desvío del río Llobregat, que antes se desviaba, pues iba pues, más en la parte del norte, se desvió todo el río y se amplió el puerto. El puerto se amplió aquí. El mapa de la izquierda no hagáis caso, el mapa de la izquierda es para que veáis un poco del 56 a la actualidad cómo ha ido aumentando el puerto y cómo ha ido ganando al mar, porque es muy curioso de poner.
Pero la ampliación del Pla Delta del puerto se puede ver muy bien en las otras fotos de la derecha. Se desvió el río y se ganó todo ese triángulo de río, pues se ganó para el puerto. Y además, aparte de se hizo un dique, un gran muelle nuevo y se hicieron nuevos diques también. No entraré en todo lo que se hizo, pero dos cosas importantes de cara a la lucha y de cara a saber, bueno, pues cómo fue el tema es que, en primer lugar, el desvío del río se hizo en el 2004. En el 98 se hizo una denuncia contra el proyecto del desvío. No lo hicieron los movimientos ecologistas, curiosamente lo hicieron la comunidad de usuarios del agua y la ganaron. Y en el año 2004 el Tribunal Supremo decidió que, bueno, declaró nulo el desvío, pero claro, ya estaba hecho. Fue justo el año que se inauguró. Y otra cosa interesante para ver cómo funcionan este tipo de megaproyectos es que en toda la parte que se ha ganado de puerto, en realidad, como funciona el puerto así, en realidad está gestionado en manos privadas. O sea, no es una cosa que se gana para el uso público, sino que en realidad aquí se ha hecho una zona logística, que es el ZAL Prat, que conjuntamente con nuestras dos zonas están gestionadas por una empresa que una parte, mayoría, 51% es del puerto, pero un 49% es del fondo de Merlin Properties, o sea, que es quien gestiona todas las zonas logísticas del puerto. Y la otra parte del puerto, que es la que da más al mar, es el Moll El Prat, que está gestionado por la empresa Hutchinson, que es la mayor empresa mundial de contenedores que en manos de China, es lo que llaman la gran terminal china. Con lo cual, al final, se hace un desvío del río y se pierden todas esas zonas, espacios naturales y zonas de cultivo para que empresas privadas acaben pues, gestionando ese terreno. Entonces, las ampliaciones que actualmente están en marcha en el puerto son tres. Una es la que está en la círculo verde, que es la ampliación del Moll Adossat, que es diu. Aquí harán dos nuevas terminales de megacruceros. A cambio, sí que es verdad que se pactó que se eliminarían tres terminales más cercanas a Barcelona, pero en esas terminales que se eliminan solo van barcos más pequeños, tipo ferries, y en estas terminales de megacruceros, pues en cada una de ellas caben dos de los grandes, o sea que al final pues, se acaba perdiendo. Esto se pactó en el 2018 con el Ayuntamiento de Barcelona, sin ningún problema, y la excusa para hacerlo era que se ponían los barcos más lejos de la ciudad y así contaminaban menos, que bueno, mucho más lejos tampoco, o sea que tampoco no, la excusa. La otra ampliación que se hace es la de color azul. Esta siempre está en marcha, hace muchos años que está en marcha. Esto es la terminal B, esta es la terminal china de contenedores, que es para aumentar la capacidad de contenedores de 2,7 a 3,4 millones de contenedores anuales. Entonces, pues ellos van haciendo constantemente, van haciendo los muelles y luego van rellenando y van ampliando. Y ahora están ampliando esa parte. Y la otra más grande, que esta, curiosamente, como tú has comentado, nos hemos ido enterando un poquito sobre la marcha cuando ya estaba bastante hecho, es el PDU, el Plan Director Urbanístico de la Terminal Logística Intermodal, que es la parte aquella roja que está señalada, que es mucho más grande que todo eso, porque ahí van 5 terminales ferroviarias nuevas, 3 en esa zona marcada y una en la nueva, al lado del río, de la nueva llera que ha sido del río. También se hacen 2 autopistas nuevas de 4 carriles que irán al lado del río Llobregat y, por supuesto, tiene la declaración de impacto ambiental caducada desde el año 2007 y la han actualizado, pero está caducada. Y aparte, tiene otros temas que, bueno, estamos trabajando en ello porque ahora el proyecto está en marcha y estamos trabajando en ello porque es un proyecto muy, muy, muy complicado. En cuanto al aeropuerto, la anterior ampliación que os he comentado antes del Pla Delta amplió la tercera pista y se hizo una terminal nueva y aún están pendientes las compensaciones por toda esa ampliación que se hizo en ese momento. La Comisión Europea, el año pasado, el 2021, hizo una carta de infracción al Gobierno de España, que aquí está cortado y pegado lo que dice, y en el tercer punto ya dice claramente que no se han aplicado las medidas compensatorias. Estas medidas se hablaba mucho, cuando hablaron de la nueva ampliación, se hablaba mucho de que lo compensarían y que esto ya se haría. Ahora que se ha dejado de hablar otra vez de la ampliación, estas compensaciones ya las han guardado en un cajón y no se habla de ello. De lo que sí que se habla, y es interesante, es que del cuarto punto, como este cuarto punto, que es modificar las zonas CEPA,
que son de especial protección de aves, que las han de ampliar y eso se habían comprometido y esto lo tiene que hacer la Generalitat. Esto sí que está en marcha y precisamente ahora están en periodo de alegaciones. Nosotros hemos presentado alegaciones porque eso sí que es importante, porque en realidad acaba blindando de alguna manera o como mínimo obliga a ir a Europa si quieren construir en determinadas zonas. Entonces ahí sí que... Este es un tema que la Generalitat lo ha cogido porque saben que si no les harán una infracción, pero van lentos, porque todo se está... todo se está alargando. La ampliación del aeropuerto, que esto lo habéis visto en muchos sitios, en muchos periódicos salía, eran estas tres cosas: hacían una terminal nueva, ampliaban la tercera pista hacia los espacios naturales, hacia la zona de la Recarda y todos los espacios naturales, y luego había la ciudad aeroportuaria, que es toda la parte de arriba, que esto quedaba un poco fuera de lo que tenía que financiar directamente AENA, porque tenían que buscar un tercer socio, pero en realidad es la parte más grande. Y aquí es donde van hoteles, restaurantes, bueno, iban restaurantes, centros comerciales, y actualmente pues es una zona, entre comillas, vacía, pero que está llena de vida, porque ha crecido mucha flora y está llena de vida. O sea, entonces, ahora, un poco explicado esto, las cosas que nos hemos ido encontrando y cómo hemos ido pues, articulando la lucha y todo. Bueno, es muy curioso porque en todos los argumentarios, tanto en el puerto como en el aeropuerto, siempre eran los mismos argumentarios. En el caso del puerto quieren hacer un hub internacional para vuelos, en el caso del puerto quieren hacer un nuevo hub logístico, que implica bueno, pues hacer más zonas logísticas, ya que el puerto no lo pueden ampliar mucho más, pues más zonas. Pero también el discurso era el mismo, ¿no? Para que viniera más turismo, para hacer más negocio, para captar talento, para ser un puerto capdavantero por delante de todo, siempre era el mismo. Y sobre todo, crear miles de puestos de trabajo. Este era el gran discurso. En cambio, nunca decían la parte negativa, lo que destruyen, los puestos de trabajo que realmente se destruyen aquí, bueno, por todos los países y toda la gente que está trabajando aquí, ni la contaminación de los acuíferos, ni hablan de que implica más ruido, ni implica más contaminación, que implica expulsión de la gente, esto no lo hablan. Y sobre todo, lo que siempre nos llamaba la atención es que en ninguno de esos informes tenían en cuenta para nada ni la crisis ambiental, ni una cosa que es básica para ellos, que es la crisis de materiales y energética, porque los aviones y los barcos son claves para eso. Entonces, ellos estas crisis nunca las tenían en cuenta a la hora de plantear sus constantes ampliaciones y crecimientos. Y otra cosa curiosa que siempre nos encontramos es que ellos siempre plantean un escenario de crecimiento. Incluso el puerto, en su último informe de cara al 2030, dice que es posible que lo que son los barcos comerciales no aumenten tanto, bueno, hablan de crisis sistémicas, no se atreven, pero no pasa nada, porque ellos ven claramente que con esta nueva ampliación será un hub logístico y si no viven de los barcos, pues vivirán de los camiones que van a parar a los trenes. Es decir, van buscando siempre nuevas, pero nunca hablan de la palabra de crecimiento, como mucho estancamiento en algunos sectores. Luego, rápidamente, porque sé que me voy de tiempo. ¿Quién hay detrás de los proyectos? Pues todo el mundo. Entonces, es que no. El puerto de Barcelona es un ente que es público, que en el Consejo está por Puertos del Estado, la GENE, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento del Prat, sindicatos mayoritarios y la Cámara de Comercio. Pero realmente, ¿cómo funciona? Funciona de que o sea, hay empresas privadas a las cuales les alquilan, son concesionarios de esas zonas, con lo cual, pues bueno, una parte está alquilada a Hutchinson, que es esta terminal, a todas esas empresas, a Enagas, a Repsol, la parte de cruceros. Sí, al final, la parte privada, que es la parte a la que alquilan los terrenos del puerto para hacer las actividades, es la que acaba mandando en la política del puerto. Es que es así. En el caso del aeropuerto, AENA es el gestor de aeropuerto, como lo es de todos los aeropuertos del Estado español, o casi todos, que la mitad de ellos, por cierto, son deficitarios. AENA es un 51% pública, pero el 49% pues, está en manos de esta gente. Esos son los principales accionistas actuales, porque van variando, como están en el mercado. Pero bueno, es BlackRock, el Fidelity, el Bank of America, Morgan Stanley, pues, los de siempre. Y al final, AENA, a la hora de tomar sus decisiones, se debe no tanto a la parte pública, sino a la parte privada, que son sus accionistas.
esto está claro. Y luego está fomento del trabajo, que es la parte catalana, para entendernos, y aquí pues son los que hacen el pressing, sobre todo en la parte de la ampliación del puerto, del aeropuerto, son los que hacen el pressing más grande. De hecho, ¿por qué lo hacen? Ellos no participan en AENA, pero ¿por qué lo hacen? Bueno, porque una ampliación de un puerto o de un aeropuerto es negocio para todo el mundo. Aquí todo el mundo ve capacidad de poder bueno, pues sacar tajada. Y al final no es tan importante los vuelos de más que tenga el aeropuerto, los barcos de más, sino al final lo importante es el tocho, la obra, cómo se hace. La obra, la ingeniería, dile como quieras. Esto es lo más importante. Un ejemplo que es ya casi de risa. Ahora Fomento del Treball ha hecho, bueno, está haciendo una ofensiva de nuevo para poder reactivar otra vez con todas las empresas una propuesta para ampliar el aeropuerto de Barcelona y han creado una comisión. Bien, pues el presidente de la comisión es un señor que tiene una empresa de asfaltado. O sea, esto ya te dice claramente pues, hacia dónde va todo. Es así, tiene una empresa de asfaltado. Este quiere asfaltar la pista, ¿no? Está claro. Entonces, finalmente, ¿cómo encaramos la lucha, ¿no? Nosotros nos coordinamos mucho con otras plataformas que están alrededor, por ejemplo con SOS Baix Llobregat. SOS Baix tiene este mapa tan bonito que ha aglutinado todas las luchas que hay en la zona del Delta. De hecho, si sumas todas las luchas, esto ya es un megaproyecto, mucho más grande que cualquier otra ampliación. También nos coordinamos con la Xarxa de Justícia Climàtica, nos hemos coordinado estos últimos meses con la plataforma Stop Jocs Olímpics, que querían hacer. Entonces nos vamos coordinando y ayudando mutuamente. Ahora, por ejemplo, nos estamos coordinando con la Asamblea de Barris para el Crecimiento Turístico para el tema de los cruceros, nos vamos coordinando. Luego, también nos coordinamos con otras ciudades donde tienen la misma problemática, Tarragona con el puerto, Valencia con el puerto, Girona con el aeropuerto. Y también formamos parte de la red SET, que es de ciudades del sur de Europa contra la turistificación, que la mayoría pues, son problemas de puerto, la mayoría, o de turistas. Y para acabar ya, ¿cómo encaramos la lucha? Bueno, un poco lo que decías, muchos de los proyectos son extremadamente opacos, especialmente en el puerto. El puerto es muy opaco y es muy complicado de sacar información. Entonces, cuando un proyecto te lo encuentras es que ya está en marcha, y muy en marcha. Eso es verdad. Y luego resulta muy complicado cuando tú haces una oposición, desde el punto de vista ambiental sobre todo, claro, ellos te venden el tema del capitalismo verde, ¿no? En el caso del puerto y del aeropuerto siempre sacan que ellos tienen sus planes de crecer de forma verde y sostenible, que básicamente es electrificar, porque mucho más no pueden hacer. Entonces, bueno, pues quieren electrificar y poner placas solares, más de aquí no van. Pero tienen, bueno, pues muy buenos medios de comunicación y muy buenas campañas. Entonces, al final, ellos intentan hacer que los movimientos sociales pues queden como los extremistas. En realidad van a por esto. Un poco nos pasaba mucho con el tema del aeropuerto, un ejemplo que siempre poníamos y que es que nos costaba mucho porque además tienen los medios muy a su favor, es el tema de cuando había la ampliación del aeropuerto, los medios y ellos también intentaban siempre hacer la dicotomía de ampliación del aeropuerto, progreso, bla, 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 contra la Ricarda, ¿no? Los cuatro patos, ¿no? Entonces nosotros intentábamos mover esta ventana hacia no, es un problema de modelo, y ellos siempre volvían a Ricarda sí, Ricarda no. Y esta lucha la tuvimos durante meses y semanas. Y de hecho nunca la conseguimos desactivar, no la hemos conseguido desactivar. Y también nos llama mucho la atención de que en plena emergencia climática, ambiental, aún estemos hablando de esto, de esta manera de trinchar el territorio, pero lo que es cierto es que ellos tienen abogados, tienen tiempo, tienen dinero, y nosotros, bueno, pues lo hacemos, bueno, pues no cobramos, sacamos el tiempo de donde podemos, pero lo que sí que siempre intentamos es estar siempre ahí, aunque seamos pocos, que ellos vean que cualquier pequeño proyecto, cualquier pequeño movimiento que hagan, que sepan que nosotros estamos detrás y que lo sabemos. Y, bueno, básicamente esto es todo. Vale, pues buena tarde, buenas tardes. Yo lo que haré es una pincelada un poco sobre la lucha del MidCat, ¿vale? Y me ha hecho gracia, ¿no? Una del análisis que habíais hecho, ¿no? De cómo articular las luchas, ¿no?
justamente en el título ya he puesto, ¿no? Lucha en respuesta al MidCat, ¿no? Haciendo referencia a la plataforma local que se llama Plataforma en Respuesta al MidCat, ¿no? De esto de intentar no poner el no, ¿no? De intentar como, tampoco no es una proposición, pero es respuesta, ¿no? Es decir, nos oponemos, pero también tenemos nuestra propuesta, ¿no? De qué tenemos que hacer en el territorio, ¿no? Entonces, por eso ya me ha llamado la atención en este sentido, y entonces yo lo que voy a hacer es una rápida sobre cómo ha sido la historia de la lucha, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y también de cómo, con el contexto de crisis energética, ¿no? De cómo ahora se ha vuelto a poner, y con mucha más énfasis en el debate público, ¿no? En el político ya estuvo, pero ahora en el debate público pues es muy, muy recurrente. O sea, lo primero es qué es el MidCat, ¿no? Entonces, el MidCat es un gasoducto, ¿no? Que pretende conectar Cataluña, ¿no? Con la región de Midi de Francia, ¿de acuerdo? Que es el que está de color Burdeos, ¿no? Entre Barcelona y Barbaira, pero, o sea, no voy a pegar el rollo, pero que en verdad ya desde el año 2013 hasta el 2019, que es cuando se descartó definitivamente, lo que es el proyecto se fue modificando, ¿no? Al principio era un gasoducto de X kilómetros, después se amplió y finalmente en 2017 tenía la forma que vemos ahora, ¿no? Lo que era el MidCat se pasó a llamar STEP, y lo que era el MidCat era un proyecto más ambicioso, ¿no? Porque realmente no tenía sentido construir el gasoducto inicial si no se conectaba, por ejemplo, hasta el norte de Francia, que es el que permitiría hacer llegar el gas hacia Alemania o hacia Bélgica, ¿no? Pero nosotros, cuando hablamos de MidCat, en verdad hablamos del gasoducto original, no del entramado que se acabó construyendo más adelante. Entonces, entrando ya en lo que es más en la lucha, pues bueno, aquí he puesto como diferentes imágenes. La primera de la izquierda para mí es interesante, que es cuando se estaba construyendo el primer tramo, ¿no? Que se construyó entre Martorell y Hostalric, ¿no? Ahí se ve el tubo, ¿no? Pues para hacer pasar esto se tuvo que deforestar pues 25 metros de ancho, ¿no? Para hacer pasar un tubo de 1 metro de diámetro. Y entonces en la de al lado pues veis, ¿no? Pues las personas, ¿no? O sea, todas las personas que pueden pasar, y también a nivel topográfico de cómo era el terreno, de que realmente para hacer pasar un gasoducto pues no era lo más oportuno realmente, ¿no? Y aquí fue como también una de las mayores reivindicaciones de la gente que estaba sobre todo afectada en este primer tramo, ¿no? Y después, como a nivel de lucha, lo que se ha hecho, pues diferentes imágenes, ¿no? Ruedas de prensa, se han hecho concentraciones, charlas, ¿no? Un informe, y también la de abajo a la derecha pues es un tour internacional que se hizo con activistas de Europa, ¿no? Y de otras partes del planeta, y que también nos permitió pues conectar la lucha también con las compañeras de la Cataluña Norte, ¿no? No solamente aquí en la parte de Girona, sino también conectar la lucha más allá. Entonces, también lo que quería hacer un poco de poner cara, ¿no? a quiénes son los que están detrás y qué posición tienen, ¿no? Porque también a nivel institucional, ¿no? No han tenido las mismas posiciones, y por eso el MidCat se construyó un tramo, pero se paralizó casi inmediatamente y no se continuó, ¿no? Porque no había un acuerdo entre todas estas partes. Entonces, a la izquierda de todo he puesto como los promotores, ¿no? Que son Enagas y Terega, que son las dos empresas que se encargan de gestionar la red gasista tanto en el Estado español como en una parte de Francia. Y abajo tenemos a Arias Cañete, que en ese momento era el comisionario de energía de la Comisión Europea, y que era un defensor claro, ¿no? de que se llevara a cabo este gasoducto. Después tenemos a nivel español, podríamos decir que eran los más a favor de que se construyera el MidCat, y entonces he puesto los 3 presidentes que estuvieron en el gobierno, ¿no? Porque esta primera etapa va del 2010 al 2019, y abajo el regulador de la energía español. Después tenemos los 3 presidentes portugueses, que también daban apoyo al MidCat, pero no estaban tampoco en el debate porque se decía que era algo más entre países como el Estado español y Francia. Y a la derecha pues tenemos los 3 presidentes franceses que estuvieron en ese momento, que estaban en ese momento, y también el regulador de la energía francés, que todos ellos en todo momento se opusieron al MidCat, ¿no? En ningún momento dieron a torcer su brazo en este sentido.
Y la CNMC ahora la comento porque al principio estaba a favor del MidCat, pero al cabo de los años cambió de opinión y entonces fue en enero de 2019 que los dos reguladores de la energía hicieron un posicionamiento público diciendo que este proyecto no tenía ningún sentido y por lo tanto pues fue cuando se acabó paralizando el proyecto. Entonces, hasta entonces ha habido un poco de calma en este sentido. Ahora, vale. Y ahora pues como que ha vuelto otra vez, ¿no? Estamos como en esta segunda etapa, ¿no? Que justo 2022, pues con todo el tema de la crisis energética. Y otra vez un poco evaluando los actores, ¿no? Que hay algunos que son parecidos, pero otros que han cambiado, ¿vale? Entonces, a la izquierda lo mismo, en este caso he puesto a Ursula von der Leyen, ¿no? Que es de la Comisión Europea, quien se ha posicionado más a favor, ¿no? Quien ha salido dando el apoyo al proyecto. En el caso del Estado español he puesto también a la ministra Teresa Rivera, ¿no? Porque también es quien a nivel de gobierno es quien está dando la cara sobre este tema. Y también en este caso he incluido al presidente de la Generalitat, porque anteriormente no se había posicionado tan claramente, pero aquí fue el primero, ¿no? Que dio apoyo al proyecto, ¿no? Que seguramente ahí pues estuvo Foment del Treball metiendo cizaña para que se posicionara a favor. Entonces, en la segunda parte, o sea, he puesto aquí también al presidente Costa, ¿no? de Portugal, que también se ha posicionado a favor, pero aquí ya salen otros estados miembros, ¿no? Que ya en verdad no les implica tanto, o sea, les implica de alguna manera, pero no en dónde se construye exactamente, ¿no? Que es el canciller alemán, Scholz, que en agosto, ¿no? Pues reactivó todo el debate y que ha sido pues el que también está interesada en esta parte. Y he puesto a otro actor que es el hidrógeno, ¿no? En este sentido, porque antes no se hablaba, ¿no? Antes era gas, pero ahora con el tema del hidrógeno, como comentabas, pues también es uno de los filones que están metiendo sobre todo el Estado español para que se construya este gasoducto, ¿no? Con la excusa de que pueda después poder transportar hidrógeno y no únicamente gas fósil. Y después, pues en la parte francesa, siguen en el no, ¿vale? Y he puesto también aquí la ministra de Transición Energética, que es también la que está, pues, quien está mostrando más esta oposición por parte del gobierno francés, aunque fue Emmanuel Macron quien acabó haciendo una comparación pública para decir que no se iba a construir el gasoducto. Entonces, éxitos. Como ya he comentado, para mí que la CNMC y el regulador francés dijeran que no en enero de 2019 pues, es un éxito, ¿no? Es verdad que a lo mejor es desde una parte más institucional, pero también remarcar pues, que también es algo de una lucha que llevaba 9 años, ¿no? Movilizando a la gente, ¿no? Y mostrando esta oposición y que hasta creo que era en mayo de 2018 fuimos algunos compañeros a reunirnos con el presidente de la CNMC pues, para mostrar justamente nuestra oposición y nuestros argumentos de por qué este proyecto no debería ser. Y entonces pongo aquí pues, dos cosas que para mí simbolizan mucho, ¿no? A la izquierda, pues justamente la gente de Castellar-Valles, que es donde os he mostrado las imágenes donde se construyó el gasoducto, pues haciendo la excursión, ¿no? Y explicando de todos los impactos que había generado este gasoducto en su municipio y en su territorio en este caso, y a la derecha, pues eso, ¿no? Como la alianza internacional, ¿no? Con otros movimientos y que realmente pues la lucha contra el MidCat a nivel de las redes en contra del desarrollo del gas pues también es referente a nivel internacional, ¿no? Y que nos tienen con esta consideración. Y por último, ¿no? Esto de en el futuro, ¿no? O sea, como digo, ¿no? Ahora mismo pues ha vuelto a resurgir el tema, ¿no? Y que ahora ya no es solamente para hablar de gas fósil, sino también para hablar pues esta parte de transición energética, ¿no? y del hidrógeno. Entonces, vincularlo un poco, no es capitalismo verde a lo mejor, pero bueno, pero sí que entra un poco en la narrativa y también sí que lo veo mucho porque he puesto esto de Gas for Climate, ¿vale? Que es una iniciativa que han creado los reguladores del gas, ¿vale? De 13 países, de 13 Estados miembros de la Unión Europea, entre los cuales están Enagas y Terega,
para promocionar el hidrógeno, ¿no? Y entonces los mapas que os he puesto es pues ya hay algunos gasoductos que están construidos y entonces ellos proponen de poder reconvertirlos para transportar hidrógeno y también están proponiendo pues nuevos gasoductos para transportar hidrógeno en este sentido, ¿no? Que ellos ya, y que esto ya viene de antes de que se volviera a poner el MidCat sobre la mesa, sino que este mapa es del 2020, es decir, que ya llevan un tiempo de ver cómo a través del hidrógeno poder seguir manteniendo su poder, para decirlo de alguna manera, en el sector de la energía a nivel europeo. Y eso es todo por mí. Moltes gràcies. Sí, no? Us sortim de la presentació? Perfecte. Pues, si us sembla, fem una ronda de preguntas. Si hi ha preguntas, dubtes, si hay preguntas o dudas, pues hacemos ahora una ronda de preguntas. Yo tengo algo apuntado, pero hoy... viene una. Adelante. Sí. No, pero yo creo para los tres, si con todo esto que habéis explicado, a mí todo el rato pensaba, pero esto es como fantasioso, ¿no? Estos proyectos que se quieren, ¿no? Tirar arte. Y en el contexto actual en el que nos encontramos, os quería preguntar hasta qué punto veis que son posibles de llevar a cabo, ¿no? Por la situación actual en la que estamos viendo, ya no solo por la coyuntura de la crisis energética, sino también la crisis financiera. El FMI decía ayer o ayer que va a haber una crisis global está por llegar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto, claro, es un desideratum, ¿no? Si quieren hacer todo esto porque su mentalidad es crecer y sí. Pero ¿hasta qué punto la realidad o lo que nos va a venir va a poder hacer posible que se lleven a cabo o simplemente la propia realidad de crisis climática, de crisis energética, de crisis financiera va a parar, más allá de lo que nosotros podemos hacer como sociedad civil para asistir a que esos proyectos no se lleven a cabo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto lo es realista seguir que el capital siga apostando por este tipo de proyectos tan mega? Bueno, el capitalismo es como el escorpión que muerde al sapo para cruzar el río, ¿no? Al final es su naturaleza. Pero sí que es verdad que yo creo que en esta visión un poco más general se combinan cuestiones que sí tienen sentido dentro de su dinámica, ¿no? Al final, quien maneja el litio, quien maneja las piedras raras, quien maneja el níquel, el cobalto, el cobre, tiene una posibilidad más de estar, aunque el conjunto nos lleva al desastre. Pero también es que lo han dicho también los compañeros y compañeras, es que la mayoría son una filfa, o sea, es que no van a ser real. Uno, o se basan en unas previsiones de crecimiento que no tienen en cuenta la base física y material del planeta, y por tanto, ¿no? También hemos hecho un informe también sobre megaproyectos en Vizcaya y estamos todavía pues, con desatascar el tráfico metropolitano de Bilbao haciendo nuevas autopistas. Digo, o sea, ¿en qué perspectiva tienes tú de que dentro de 20 años va a haber más coches que ahora? O sea, vehículo eléctrico que me estás planteando como alternativa. O sea, hay cuestiones que no se basan, y por otro lado yo creo que hay auténticas burbujas. O sea, el hidrógeno para mí es algo espectacular. O sea, es cómo se crea también aquí en Cataluña y en el corredor vasco del hidrógeno con unos megaproyectos, con unas ideas que no se sostienen. O sea, que al final ni en términos de movilidad ni en términos de muchas cuestiones el hidrógeno va a ocupar su lugar seguro en la materia de futuro, eso no hay duda, para cosas muy concretas, pero digamos que un vector energético consigue las cosas, no. Lo que ocurre es que creo que el capitalismo está tan mal, o sea, que en estos momentos solo la capitalización de fondos públicos le ayuda a avanzar, y por tanto las empresas constructoras están luchando por, me da igual lo que se construya, quiero que se construya. El hidrógeno es cómo salvamos Petronor, ¿no? Porque al final es capitalizar fondos públicos y salvar a nuestras empresas, salvar a los grandes sectores, ¿no? Cómo salvamos a Petronor o Repsol, cómo salvamos a diferentes, a Iberdrola, y cómo estamos planificándonos de esa forma un poco. Yo creo que eso, al final, muchos megaproyectos en estos momentos son eso, capitalizar fondos públicos, reciclar sectores que saben que están en agonía, y con una visión muy de corto plazo. O sea, yo no sé si algún día, en algún momento el capitalismo tuvo proyección a medio plazo. A día de hoy mi sensación es que esto no lo pilota nadie. O sea, que cada uno está un poco intentando salvar su sector
nos meten por la película que ahora creo que se puede combinar hidrógeno y gas en un 5% y ahora quieren que todos esos gasoductos en el futuro van a transportar hidrógeno, que eso no hay en estos momentos nada tecnológico que te lo avale. Son como, digamos, ideas de primero hacer creer a la gente de que, no hay un montón de gente de izquierda esta dice, bueno, ahora viene el hidrógeno, ¿no? O sea, como que al final nos acabamos creyendo esas burbujas, las legitimas socialmente y posibilitar el negocio de lo público. Yo creo que cuando se acaben esto sin dinero público, no se estaría ni planteando. En el caso del puerto, del aeropuerto, es más que claro. Es que nosotros tenemos muy claro que todas las previsiones que hacen de vuelos y de barcos son previsiones que al final no tienen nada que ver en realidad con los proyectos de ampliación. Los proyectos de ampliación es un proyecto especulativo y es aquello de que el Titanic se está hundiendo, pero yo si puedo hacer €1 más hasta el último día, lo hago. Y si puedo conseguir de cualquier administración €1 más, pues para adelante. Nosotros la sensación es esta. A ver, no nos olvidemos, es que son infraestructuras que están al lado del mar. Es que probablemente de aquí 15 años la mitad del aeropuerto o no esté debajo del mar o tendrán problemas para mantener lo que hay ahora. Pero es que no es solo eso, es el hecho de que llegan a decir barbaridades como el aeropuerto ha de ser un hub internacional y no pasa nada porque como en el fondo los ecologistas estáis pidiendo eliminar los vuelos de corto recorrido, nosotros queremos un aeropuerto internacional. O sea, te llegan a argumentar cosas así que dices... O sea, y luego también ellos tienen muy claro, yo por ejemplo en la parte del puerto tienen muy claro que como mínimo, no lo dicen abiertamente, pero que va a haber un decrecimiento de lo que es la navegación, sobre todo de mercancía y de cruceros. Ellos lo tienen muy claro. Entonces ellos intentan buscar el crecimiento por otros lados, pero al final también todo el mundo se debe a sus accionistas y los accionistas pues son parte más de la bola. Entonces, para mantener las acciones de la empresa y que todo se aguante un poco, han de ir explicando y proponiendo proyectos para que su empresa más o menos con esos proyectos se aguanten el precio de las acciones. Es que al final yo creo que a corto plazo es esto. Sí, y yo respondiendo, para mí el MidCat es un no. O sea, yo lo dudo mucho porque es que también veo que como los intereses políticos de todos los actores que he puesto es que son muy difíciles de encajar, ¿no? O sea, Francia solo quiere interconexiones eléctricas, no le interesan el resto. España le interesa solo el MidCat si después puede transportar hidrógeno y es financiado con dinero europeo. Europa no había dicho nada y ahora ha dicho que no. O sea, entonces como que veo que hay muchas cosas que no encajan, ¿no? Y para mí, o sea, el error que hubo en la construcción del primer tramo es que el Estado español tiró millas y cuando Francia dijo que no, dijo, vale, pues paro y ya habían construido un tramo que no tiene ninguna utilidad. Entonces yo dudo que vuelvan a activar la construcción si realmente no está 100% seguro de que se vaya a construir. Y encima es un proyecto que por nivel burocrático y demás puede alargarse 5 o 7 años. O sea, y yo también lo veo que ha sido mucho de pulsiones, ¿no? Que fue sobre todo en finales de febrero, invasión de Ucrania, Foment del Treball impulsando para hay que construirlo, y en abril ya se había bajado el suflé prácticamente. Ahora ha sido que cuando Alemania ha visto que se iba a cortar finalmente, en septiembre se iba a cortar el grifo por parte de Rusia, volvió a ponerlo sobre la palestra, ¿no? Insistir, y ahora se ha vuelto, y en un mes y medio se ha vuelto a bajar el suflé. Entonces yo creo que son cosas que van mucho a impulsos y a ver si al final acaban haciéndolo. Solo un pequeño del tema de Foment del Treball. Nosotros vamos siguiendo bastante los proyectos que apoyan porque vas viendo, ¿no? Como y a principio de año, pues esto, apoyaron mucho el tema del MidCat, luego el MidCat se paró, entonces empezaron a apoyar los Juegos Olímpicos. Cuando los Juegos Olímpicos también se pararon, sacaron de la chistera otra vez la ampliación del aeropuerto. O sea, ellos también se deben a sus accionistas o sus socios o lo que sea, entonces pues tienen que tener proyectos para ir demostrando que, bueno, supongo que la coto de asociado pues vale la pena. Y al final es que es esto, porque si no, no lo entendemos. Van pasando, cada 3 meses cambian de proyecto, es así. Vale, gracias. Ahora, Alfons. La verdad que como he pensado en las cosas. No, porque referente a lo que preguntaba Dani, yo veo claramente esa historia del absurdo, ¿no? También comentabas tú, ¿no? De que en unos años serán obsoletas,
o que tienen unas previsiones que nunca se acaban cumpliendo, pero esto pasaba antes, ¿no? Antes de la crisis energética, antes de que el cambio climático se convirtiera en emergencia. Lo que sí creo es que en cierto momento también tenemos que ver que el tema de la escasez depende de cuánta gente expulses de la necesidad, por ejemplo, de energía. Es decir, que cuanto más partes del mundo consuman menos, tú sí que puedes consumir más. Entonces, algunos de estos megaproyectos pues, se pueden llevar a cabo, ¿sí? ¿Por qué? Habrá menos petróleo, vale, pero igual hay menos gente que pueda consumirlo, depende de cómo se estructure el mundo, sus relaciones geopolíticas y geoestratégicas. Entonces, yo creo que el paradigma de la escasez tiene como ahí un arma de doble filo. Que nos podemos pensar es que afectará a todo el mundo por igual y igual habrá unas regiones del mundo que podrán construir megaproyectos sin ningún problema, ¿no? Durante un periodo de tiempo, por supuesto. Yo te diría como decir, aparte de sumarizar con tu pregunta, ¿no? Dándole vueltas también al tema de la dimensión simbólica de los megaproyectos. ¿Sí? ¿No? Ahora ser un poco con el tema de la guerra también, pero que creo que, o sea, que aparte de los políticos que siempre les mola el tema del paradigma del más y cosas grandes que se vean y tal, incluso hay una parte que ya no es solamente capitalista, sino que también es imperial, o sea, los megaproyectos como espacios de conexión de territorios, ¿no? Ahora se ha visto también con el puente de Crimea, lo que es el significado simbólico de los megaproyectos, muy vinculados a toda esta historia de construcción de imperio, que esto yo creo que en los imperios se ve muy claro. Y a la vez, por la otra banda, ahora me gustaría como preguntar, sobre todo a ti, pero bueno, a quien se atreva, ¿es un megaproyecto, por ejemplo, un gran sistema de vigilancia digital, que es como mucho más reticular y menos, ¿no?, construido y visible, pero cada vez nos puede hacer un mogollón de daño? ¿Cómo tratamos esos nuevos megaproyectos en la esfera digital? Que la verdad que creo que no tenemos como mucho conocimiento, pero al final son megaproyectos en el sentido de que ponen muchos actores alineados para nuestro control. Y un par de cosas más solamente. También como estrategias de resistencia a los megaproyectos, y decía, la biodiversidad, a veces nos da algunas claves, pues si te encuentras alguna especie ahí protegida, ¿no? Una águila cuabarrana, y ya está, es de hay que hacerlas migrar por un sitio. No, pero es verdad, ¿no? Y en Cataluña hay un actor que a mí me hace mucha gracia, que es el tema del Sánchez Llibre, ¿no? O sea, el Sánchez Llibre, o sea, ahora le preguntan al presidente de la Generalitat y el segundo que sale es el presidente de la Fomento. Sí. Sale en dos, que es un tío que ha sido diputado y senador. Y está súper bien conectado, tiene 70 y pico de años y tiene una verborrea muy buena, y es un tío que es economista, que conoce muy bien lo que habla, pero es que es el segundo micro. Después del poder político, a él siempre le preguntan, pero Colin es como la Pilar Rahola de Cataluña. Pero este tío, ¿cómo es que habla tanto? Y creo que aún hay que meterle caña y desacreditarlo un poco, porque Colin es un actor. Y la última también es que muchos cuando hablamos de todo el tema de megaproyectos como actores, yo creo que lo que también estoy observando es que ahora con la guerra se habla mucho también de esto que le llamamos, y las izquierdas hablamos de la soberanía estratégica, que es algo súper peligroso, ¿sí? Y que relocalizar proyectos con el mismo modelo. Por eso la minería interna, ahora la tecnología la tenemos que hacer aquí, lo tenemos que extraer los materiales, no sé qué. Hostias, no sé cómo veis ese avance, pero es como bastante chungo. Ja està, perdó. Vale, han sigut reflexions i preguntes. Sí. Agafeu, coged lo que de las reflexiones y preguntas lo Tenemos el Bueno, no lo hablaba mucho, Hombre, la primera es la más para ti, ¿no? Que Sí. Son la los que más más dirigidos. No, pero también actores como el Sí, sí, una voz que... Sí, mira, tuvimos un debate, o sea, el informe empieza con, no sé si empieza, en algún momento hay una definición de lo que es el megaproyecto, ¿no? Y estuvimos pensando, ¿tenemos que denominar a todo lo que hace el poder corporativo como megaproyecto o tendríamos que acotarlo, ¿no? Eso fue como la primera idea y sí que lo acotamos, sobre todo eso, al final una actividad liderada por grandes empresas. No pusimos el foco tanto en el tamaño o la escala, ¿no? Porque ahí la gente se pierde, que si tiene que ser 1.000 millones, no sé cuánto, bueno, eso nos da un poco igual, pero sí que haya apropiación de bienes naturales y territorio, o sea, sistemática y con ánimo de acumulación de capital, ¿no? Entonces,
Y entendimos que esto era una de las manifestaciones del poder corporativo, más eso, vinculada a apropiación del territorio y de bienes, pero que no era la única. O sea, que al final hay muchas otras formas del poder corporativo, en el económico, político, jurídico y social. Y justo estábamos pensando precisamente en esos megaproyectos más de carácter digital, menos visibles. Y yo creo que tenemos que tener precisamente un debate de cómo llamar a eso, ¿no? O sea, sí que pensábamos que si llamamos a todo un megaproyecto, al final se acaba diluyendo lo que es, pero a la vez sí que eso, por ejemplo, que tú has puesto, tenemos que pasar a ponerle algún nombre e intentar buscarle ahí como una manifestación peligrosísima, porque yo creo que al final no hemos podido hablar aquí, pero bueno, uno de los efectos que puede tener la digitalización es una ampliación tremenda del poder corporativo, un capitalismo de vigilancia más que notable y una apropiación bestial de la materia prima que son los datos y su uso después para otros fines, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que sí que me amerita un nombrecito, ¿no? Del actor catalán no entiendo yo, pero lo último que dices sí es muy peligroso, ¿no? Todavía está habiendo debates sobre parques eólicos, un empresario también a nivel del Estado español diciendo, claro, los chinos tienen menos límites jurídicos a la hora de implantar sus megaproyectos, tenemos que hacer lo mismo. O sea, yo creo que ese desmantelamiento jurídico-político, acompañando al desmantelamiento o a la cercanía de la frontera de los megaproyectos, va a hacer que seguramente haya una dumping a la hora también, dumping político-jurídico a la hora de ser más laxos a la hora de plantear, y estamos viendo cómo pues, esa soberanía estratégica se basa en eso, mantener el modelo, traer los megaproyectos lo más cercano posible y donde esté claro, el bien que quieren eso, apropiarse, y después eso, trabajar un poco al máximo también las exigencias jurídico-políticas, teniendo en comparación con otros, porque también es lo que has dicho, esta escasez va a ser asimétrica, va a ser clasista, heteropatriarcal y colonial, y por tanto, pues quien tenga acceso, y eso va a ser un llamado muy fuerte, es decir, mejor que tengamos un parque eólico como sea, aunque sea de Iberdrola cerca, que no tenerlo y que esté en China, ¿no? Entonces esa parte también habrá que tener en cuenta. No sé, del señor Sánchez, yo no sé qué haría. Sí, es verdad, es verdad. Está saliendo en todas partes, sí. Cada vez que hay algún tema, el segundo micro lo tiene él. Yo creo que es porque realmente, a ver, hacen de lobby. Yo creo que se dan cuenta que cada vez tienen menos áreas de negocio, que duele que por algún sitio o por el otro se va recortando. Antes se hacían muchos, había negocio para todos, ahora hay cada vez menos. No sé si es porque los movimientos estamos organizados o porque el sistema se está cayendo y todo está costando más, pero yo creo que ellos tienen menos negocios y bueno, pues se deben a sus asociados. Y también es verdad, y no podemos evitarlo, que es que los medios están allí. La Vanguardia salía la primera, cuando la ampliación del aeropuerto hicieron el acto en ESADE, salió La Vanguardia en la lista de la gente que daba. Un medio de comunicación que se supone que tiene que ser neutral, salía como parte de la gente firmante para la ampliación del aeropuerto. Entonces, claro, cuando tienen todos los medios a su disposición, y cuando digo todos, es que decir el 90%, es complicadísimo. Pero sí, es cierto. Está ahí. Otra cosa es que le tiene que hacer más o menos caso, pero... Sí, yo solamente por el término de soberanía estratégica, o sea, yo lo veo mucho cuando ha habido todo el debate también de transición energética, ¿no? Que al menos aquí en Cataluña yo sí que es lo que he visto mucho, ¿no? Que también desde el gobierno, ¿no? Empezaron a utilizar el término soberanía energética, ¿no? Pero como soberanía energética de decir, tenemos nuestros megaproyectos renovables aquí y entonces podemos producir la energía que necesitamos, ¿no? Y la tenemos aquí, entonces sigues en la lógica esta, ¿no? De generar los impactos en los territorios, ¿no? Como, bueno, en este caso serían los territorios rurales, ¿no? Los más olvidados, donde en principio pues no generarían, ¿no? Un impacto tan negativo como si planteas por hacerlo aquí en medio de Barcelona, ¿no? Y entonces esto para mí sí que es un tema de términos, lo vi sobre todo con el tema de soberanía energética, ¿no? Que no se cuestionaban tampoco de si la energía que se consume en Cataluña, o sea, es necesaria o no. O sea, para empezar no se cuestionaba esto, sino se tiene que reemplazar toda y así podemos seguir con nuestro nivel de vida y no dependemos de importar energía, ya sea fósil o no, de otros países, pero tampoco sin cuestionarse justamente las materias primas que se necesitan para hacer todo esto, ¿no? Y de realmente... Pero yo creo que sí que es un tema que esta parte de soberanía, pues a lo mejor algo que se irá
cooptando más desde las esferas institucionales, sobre todo, ¿no? Desde las partes corporativas, no sé hasta qué punto, pero sí que a nivel institucional lo vi mucho con esta parte de transición energética renovables. Gracias. Sí, al hilo de la cosa del capitalismo y su visión cortoplacista casi inherente, que en estos tiempos está como más presente, ¿no? Toda la cosa del capitalismo verde digital como que cogió mucha fuerza con los fondos europeos y en la pandemia. Y bueno, se creó todo un relato en torno a esto y tal, y bueno, hablamos de que se va a desarrollar un nuevo nicho de negocio en torno a este ámbito y tal, que ya está en ello. Pero luego ha venido la guerra y parece que sin desaparecer el relato del capitalismo verde digital, empieza un discurso de legitimar explícitamente una especie de rapiña por los combustibles fósiles, y como que estas dos líneas discursivas están conviviendo y parece que no hay mayor contradicción en ello, ¿no? Entonces quería saber un poco cómo veis o por dónde creéis que va a ir finalmente la cosa, por rapiñar el gas a mansalva y que el capitalismo verde digital quede en un relato o en un nicho minorizado, o si el capitalismo verde digital y las renovables y los megaproyectos en este ámbito van efectivamente a avanzar y a prevalecer de alguna manera. Sí. Sí. O sea, ¿Y qué va a pasar con los pactos verdes? sí, o sea, para mí la narrativa, ¿no?, ha cambiado un poco de transición energética, ¿no?, a seguridad energética, ¿no? Ahora lo más inminente es asegurarnos energéticamente para poder pasar el invierno. O sea, para mí ese es el mensaje, ¿no? Y la transición energética y demás, pues de momento puede esperar, pero vamos a asegurarnos este invierno y después ya veremos qué hacemos. Que esto en verdad también lo hemos analizado desde ODG, pero el problema no va a ser este invierno, porque con los almacenes de gas que ya están al 92%, pues seguramente se podrá pasar el invierno. No está del todo seguro, pero el problema será ¿y qué hacemos para el siguiente? Porque si justamente se bajara los niveles de los almacenes a mínimos históricos, volver a rellenarlos para el siguiente invierno es prácticamente imposible. O sea, para mí, ellos están utilizando, como tú dices, ¿no?, esto de cortoplacismo todo el rato, ¿no?, como es, todos son emergencias para solo focalizarse en esto. Entonces, la parte de transición energética yo creo que seguirá su camino, porque al menos aquí en Cataluña estamos viendo que los megaproyectos renovables se siguen construyendo y se siguen promoviendo, pero que no creo que estarán tanto en el foco, y esto al final pues puede acabar siendo más perjudicial, porque antes sí que hace un año atrás veíamos como todo el debate sobre la transición energética en Cataluña, pues cada semana salían los medios de comunicación un poco pues oposición de estos proyectos aquí, o sea, pero ahora yo creo que pasará completamente a un segundo o tercer plano y el foco será cómo podemos calentar nuestra vivienda para este invierno o para el siguiente. Y yo creo que esto que tú decías, o sea, para mí va a ser este año, el siguiente, ya veremos más adelante, es un acopio de gas, cueste lo que cueste. En 3 meses el precio del gas se ha multiplicado por 10 en el mercado para poder importar gas en barco, que es lo que necesita ahora Europa, ya que no hay gasoductos. Entonces, esto ya, y esto lo que está repercutiendo negativamente es que países como Pakistán o como India, que querían dejar de depender del carbón para empezar a depender del gas, ¿no?, esta transición coal to gas que se llamaba en países empobrecidos, pues no pueden comprar el gas. O sea, tienen las infraestructuras para importar, pero no pueden comprar porque no pueden pagar ese precio debido a todo lo que ha supuesto países como Europa. Y ahora mismo, y veremos más adelante, por ejemplo, porque es una competencia muy directa también entre mercados. El asiático siempre es el que paga mejor, ahora el que paga mejor es el europeo. Cuando Japón y Corea del Sur y China, que son los mayores importadores de gas natural licuado del mundo, quieran importar gas y Europa también necesite, ahí va a haber un choque pues que no va a haber para todos. Entonces, para mí realmente, y bueno, y el actor, ¿no?, que está pasando, bueno, a lo mejor desapercibido en el mainstream es Estados Unidos, ¿no?, que estamos viendo pues que realmente que en todo esto es quien está haciendo más negocio, ¿no?, es quien está firmando contratos al menos con la Unión Europea
para poder exportar más gas hasta allí y poder saber y beneficiarse en este sentido. Sí, yo totalmente de acuerdo. Y yo lo que, claro, toda esta discusión, si previamente las autoridades que sabían, independientemente de que haya guerra o no haya guerra, sabían pues, que íbamos a una situación de escasez de energía, escasez de materiales, hubieran hecho una mínima planificación para pues plantear, ya no digo de crecer, porque es una palabra como que da miedo, pero como mínimo para ahorrar, empezar a explicar a la gente, mira, el mundo a partir de ahora quizá no será así, y empezar a hacer planes de ahorro. Se han empezado a hacer hace 15 días o un mes, que todo va tarde y todo va mal. Entonces la situación esta de rapiña, pues sí, da miedo además, porque esto al final lo que acaba creando son más conflictos en el mundo. Y los conflictos, bueno, pues se dirimen muchas veces, también necesitan combustibles fósiles que se están acabando. Es que la situación, la mires como la mires, pues no es buena. O sea y esto es falta de planificación y probablemente de aquí 20 años digamos, bueno, ¿qué hacían nuestros políticos, no? ¿Qué hacía la gente cuando tenían claro qué pasaría esto? Sí, muy de acuerdo. O sea, yo creo que lo que marca el contexto global actual es eso, para mí, esos 4 elementos de la tormenta perfecta. El nombre que le pongas a la respuesta, verde, digital, lo que sea, es capitalismo, ¿no? Al final yo creo que tanto cuando era verde y digital iba a ser militarista, e iba a ser violento, e iba a ser de una democracia todavía más baja intensidad, lo que pasa es que es verdad que, digamos, era un intento, un imaginario, ¿no? de salida de la pandemia, de vamos con todo, de que Europa se puede recuperar en el retraso evidente que tiene la carrera en la nueva economía con Estados Unidos y con China. Lo que pasa es que luego ha tenido que matizar a la fuerza porque eso, al final, la petrodependencia es bestial y del gas y los fósiles y por tanto se puede hacer. Entonces, para mí sí que hay, es que este es un debate que hemos tenido bastante normal, y que decía que el Green New Deal está muerto, yo creo que no, simplemente se adapta a la realidad, ¿no? Y al final va a convivir. O sea, la electrificación sí o sí va a ser una necesidad del futuro y esos tipos de proyectos va a haber. Seguramente en este momento, entre el corto y el largo plazo, se va a notar, aparte del relato que es obvio que ha cambiado, ¿no? De la economía de guerra actual, de sálvese quien pueda y acaparemos lo mínimo que haya, al anterior, que era todo más progre, más guay, más verde, más no sé qué, pues bueno, pues había una fusión y se puede notar a medio plazo en fondos, ¿no? Si se juntan los astros y sale el MidCat, pues a lo mejor no sale el corredor vasco de hidrógeno. Los fondos también no son, no se pueden multiplicar ni cosechar, entonces bueno, al final pues que eso pueda hacer ralentizar ciertos proyectos para crear una burbuja que tampoco, o sea, al final yo creo que ahí puede haber un movimiento en función de lo que dure esta coyuntura de guerra, pues que se imponga uno al otro, pero yo creo que en el fondo el capitalismo verde y digital convive perfectamente con un capitalismo verde digital y de guerra. Vale. No, Sí, solo para poner conciencia que había entendido, ¿no? Por parte de vosotros también que las 8 más o menos si podríamos a donde acaba. Sí. No, pero... No, por eso. No viene de... Conciencia, venga. No, porque... Si era... Sí. Es buena esa que la pregunta interpela porque, o sea, leyendo el Repower EU, la comunicación de dimensión exterior del Repower EU, de este proyecto, ¿no? de intervención a corto plazo, te das cuenta como, pues esto es un potaje, o sea, tú pones ahí European Green Deal, Fit for 55, a capacidades de carbón nuclear y lo metes todo en la misma olla y ya está. Yo creo que la apuesta estratégica o geopolítica de la Unión Europea de reposicionamiento un poco en el mundo era este, ¿no? O sea, el capitalismo verde digital, y con eso van. Eso es pura narrativa y lo echan igual y te dicen que la transición ahora tendrá una trayectoria diferente, ¿no? Pero llegaremos al mismo punto. Y igual los números salen, porque fíjate que ahora las políticas de racionamiento y de disminución del consumo, las externalizaciones aumentarán, pero a nivel interno y doméstico igual les salen los números. Y eso es una realidad. Y después que te ponen en un documento que ahora vivimos una doble emergencia, la emergencia climática y la emergencia de la dependencia de los combustibles rusos, pues ya hace un montón de tiempo que lo saben eso, y eso está escrito. O sea, y como aguanta todo el papel, por eso digo que a nivel narrativo, pues el European Green Deal pues sí que continúa adelante, igual salen los números. Y lo que hay, lo mejor yo creo que es mirar el tema de la dimensión exterior, porque sí que hay como un avance más fuerte a hagamos que los otros sean verdes y que contribuyan a nuestra situación ahora de tensión, y por ejemplo, ofreciendo dinero a la África subsahariana para más renovables, para el hidrógeno verde, para importar para Europa, ¿no?
en esa coyuntura. Entonces, no sé, yo creo que ahí va a caber un poco todo. Pero es verdad que necesitamos tener ese debate sobre cómo caracterizamos ahora el capitalismo verde y equitable en este momento. Perfecto. Pues si os parece, hago así un poco el cierre. Igual hago el cierre con... Lanza también, yo también tenía una pregunta y la hago como el cierre con pregunta para vosotros. Sí, yo creo que lo que hemos escuchado en realidad de los compañeros, ¿no? Hablando de las experiencias de las luchas en los territorios catalanes, de los dos casos, yo creo que combinándolo con vuestros claves de resistencias populares, ¿no? Sí que veo que hay como éxito, ¿no? Hay éxito relacionado con presionar en el momento correcto sobre las instituciones y los responsables del momento, ¿no? Trabajar en redes y el apoyo mutuo entre sectores, pero también actores y también igual, territoriales, ¿no? Utilizar los nichos, ¿no? Alfonso también ha dicho, utilizar los nichos legales que tenemos, intentando pues, meter igual el tema de la biodiversidad, pues esto si nos funciona, igual nos funciona en este caso. Lo que igual no encaja es lo de la narrativa, porque efectivamente el freno, el bloqueo ha sido un mensaje claro y era suficiente para frenar, ¿no? Igual también relacionado con, efectivamente, es una infraestructura que todavía no está creada. Entonces, algunas estrategias dependen muchísimo del momento en que está la mega infraestructura. Y ahora, reflexión para el final. Claves de resistencia populares para las luchas del norte global, porque igual si tuviéramos ahora alguna compañero o compañero del sur global que defensan sus territorios contra los proyectos mega infraestructuras, igual hubieran puesto en claves de resistencia lo primero lo que es asegurar que no nos maten, ¿no? Que nosotros aquí, nuestras estrategias, esto igual no nos tenemos que preocupar. Sí. Y esto es en realidad la reflexión final y te dejo lo de las claves. Lo habéis creado pensando en nuestras luchas del norte global, también en las luchas del sur global. No, o sea, tuvimos el debate también, ¿eh? Si hacíamos uno por cada, pero al final pensamos, como lo vemos, es que al final son 10 claves y que por supuesto hay que adaptarlas, lo repetimos muchas veces machaconamente en el informe, a cada contexto, a cada caso concreto, a cada marco jurídico, está claro, pero creemos que son medianamente válidas en su sentido general y luego eso, con necesidad de adaptarla. A nosotros, o a nosotras también, yo creo que eran más problemas de escala y de intensidad, es decir, está claro que de las 10 seguramente la de aprovechar marcos jurídicos va a ser más sencillo aquí y el impacto de la violencia va a ser mucho más importante, la defensa de la seguridad de personas y demás que está puesto ahí como esto es mucho más relevante en América Latina, en África, pero sí que en el fondo pensábamos, incluso yo creo que como sistematización de muchos años, la mayoría son casi aprendizajes de hechos muy diferentes, eso es cierto. Vale, perfecto. ¿Sí? Vale, pues muchísimas gracias, muchas gracias. Y estamos en contacto, ¿no? Trabajamos en redes.